el mensaje se llama Luz del Sol. Y tenemos un servicio muy especial que es amando al perdido. Y a veces nos imaginamos que el perdido está por allá, ¿cierto? Bien lejos. Y no nos damos cuenta que aún hay niños que se pierden en su misma casa. ¿Sí le ha pasado? Yo tengo un hijo de 3 años. Y a veces, amado hermano, él se pierde estando aquí en la casa del Señor. ¿Y dónde está este chino? ¿Estará en el 3er piso? ¿Estará en el 2.º piso? ¿Dónde está? Y hay muchos creyentes que pareciese que estuviesen perdidos, amado hermano, porque no están irradiando la luz de Cristo. Por eso el mensaje del día de hoy se llama Luz del Sol. Amén. Desde hace algún tiempo el Señor ha venido tocando mi corazón con Isaías, el capítulo 60, el versículo 2, porque dice que las tinieblas cubrirán la tierra y la oscuridad a las naciones. Y amado hermano, no somos ajenos a eso. Es lo que estamos viviendo hoy en día. Usted escucha los medios de comunicación. Es más, no hay que ir tan lejos. Usted sale a la calle y realmente, como en Génesis 6, abunda la maldad, se multiplica la violencia, rumores de guerra, economía inestable. Amado hermano, estamos viviendo la palabra que Cristo viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, ahí no está la esperanza. El versículo sigue diciendo: pero sobre ti nacerá Jehová y se verá su obra, su gloria manifestada en nosotros. Ese sobre ti, ¿de quién está hablando? Levante su mano y dígale: pues de mi casa, de mi vida, de mi familia. Amén. Cuando usted lee Juan el capítulo 8, el versículo 12, Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y el que anda en luz, el que anda conmigo, no camina en tinieblas. ¿Verdad que sí? De hecho, fue un mandato de Jesús, no solo que Él fuera luz, sino que usted y yo seamos esperanza para esta sociedad. Amén. Cuando leemos allí Mateo el capítulo 5, el versículo 14 al 16, dice: vosotros sois la luz del mundo. Alumbre vuestra luz delante de ¿quiénes? De los hombres, de la sociedad. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene una responsabilidad, y es mostrar a Cristo con su testimonio, mostrar a Cristo con su manera de ser, con su manera de pensar, con su manera de hablar, con su manera de interactuar con otros. ¿Cuántos dicen amén? La pregunta es: ¿realmente usted es la luz de este mundo? Pues hoy yo quiero que usted se haga un test, y hoy le voy a dar 2 consejos. Escúcheme muy bien, 2 principios para que podamos ser la luz de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Porque lo necesita esta sociedad. Quiero hablar de Sansón. ¿Usted sabía que Sansón en hebreo significa luz del sol? O sea, Sansón es igual a luz del sol. Y resulta y pasa que yo estaba haciendo ahí como una analogía. Cuando usted lee Malaquías 4:2, dice que el sol de justicia debajo de sus alas, ¿qué trae? Salvación. En la Nueva Traducción Viviente dice que trae sanidad. ¿Y quién trae salvación y sanidad? Pues nuestro Señor Jesucristo. Él es el sol de justicia, amén. Y dice que Sansón era luz del sol, no muy ajeno a lo que usted y yo debemos ser para esta sociedad. Amén. Cuando usted empieza a leer, voy a desarrollar la historia de Sansón. Desde Jueces el capítulo 13, amado hermano, estaban viviendo un tiempo muy difícil allí el pueblo de Dios, a consecuencia del pecado, a consecuencia de las malas decisiones, de la obstinación, de las tinieblas y de la oscuridad. Y el Señor vino y trajo 40 años de opresión a mano de los filisteos. Venían ellos y todo el libro de Jueces, usted puede darse cuenta que el Señor levantaba una luz, levantaba un juez, levantaba a una persona llena del Espíritu Santo. Venía el Espíritu Santo sobre él, traía libertad, traía paz, traía esperanza. Pero una vez se apagaba esa luz, ¿qué pasaba? Volvían al pecado, volvían a la maldad, volvían, amado hermano, a las consecuencias de las malas decisiones. Sin embargo, dice Juan en Jueces capítulo 13, se lo resumo rápidamente, que había un hombre que, ¿cómo se llamaba? Manoa. Tenía una esposa, y esta esposa
no podía dar a luz porque era estéril. El ángel de Jehová se revela y qué tremenda promesa le da: que en tiempos de oscuridad, que en tiempos de tinieblas, aún en su propia casa, de su vientre daría a luz, y su hijo se llamaría Sansón. ¿Qué significa? Luz del sol. Esta es una misión imposible, que en tiempos de oscuridad, que en tiempos de tinieblas, en todo lado, pero que Dios levante un hogar con la luz, pareciese ser muy difícil para estos tiempos, ¿verdad que sí? Amado hermano, yo no sé cuál sea lo imposible en su vida. Para esta casa era tener un hijo, quizás para otros era la economía, para otros es un ministerio quizás estancado, para otros, amado hermano, es un matrimonio, para otros no tengo ni idea. Pero si permites, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra, que Cristo tome el control de tu casa, que el Cristo traiga vino nuevo, amado hermano, a tu hogar, que cambie nuestros planes, amado hermano, solo va a traer orden, solo va a traer luz a las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Algo que me sorprende es el versículo 12 al 14, que quiero que lo leamos, por favor, porque Manoa no estaba presente. Esta revelación se le da a su esposa. Ella va y le cuenta a Manoa, y Manoa dice: yo tengo que escuchar también, yo tengo que saber, yo tengo que ver. El ángel se le revela una segunda vez a la mujer de Manoa, y ella, como una mujer diligente, ¿cierto? Como una buena esposa que edifica su hogar, va y trae a su esposo y le dice: usted también tiene que escuchar el mensaje de salvación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas mujeres son así aquí en esta mañana? Mi esposo, mi casa y yo serviremos al Señor. Vamos para la iglesia. Y llegó allá donde el ángel, y claramente lo primero que hace este hombre es: entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? O sea, de la luz del sol. ¿Y qué debemos hacer con él? Y hoy esta es la respuesta que yo le quiero responder a usted. ¿Cómo debemos vivir para mantener la luz encendida en nosotros? El fuego, el fire. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar? ¿Cómo debemos caminar? ¿Cómo debemos hablar? ¿Cómo debemos actuar? ¿Está listo? Por eso anote ahí en su cuaderno, porque yo sé que usted es juicioso y trae cuaderno. Ponga ahí 2 fundamentos para hacer luz. Porque el ángel de Jehová no les dijo: van a tener la luz del sol y miren a ver ustedes qué hacen. Y se lava las manos y bueno, ya usted verá, eso ya es responsabilidad suya, como gente allá afuera, ¿cierto? No, cuando Él nos lleva a hacer algo, Él nos da una visión clara. ¿Cuántos dicen amén? Y quizás hay personas en esta mañana que, como Génesis 12, Jehová dijo a Abraham: salte de la tierra de tu parentela, ¿verdad? Solito. Y dice en Hebreos 11 que Abraham obedeció sin saber hacia dónde iba, pero él obedeció. Y, amado hermano, estos papás sabían que iba a llegar una promesa, que del vientre de esta mujer traería salvación a la humanidad, bueno, a su pueblo en ese momento. Pero ellos no sabían ni el cómo, ni sabían para dónde. Y es válido que usted pregunte: bueno, Señor, yo tengo fe, yo voy a obedecer, pero ¿cómo lo hago? Dame una dirección, amén. Y lo primero es, para que usted tenga mantenida la luz en su vida, es la santidad. Ese es el primer consejo: santidad. Dígale al que tiene al lado: santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Quiero que estudiemos rápidamente el carácter de Sansón. Acompáñeme al capítulo 14. ¿Dios cumplió o no cumplió? ¿Él cumple o no cumple? Amén. Yo le pido que usted saque su Biblia, porque vamos a estar leyendo mucha palabra. ¿Cuántos dicen amén? Usted subraye, por favor. El capítulo 13, el versículo 24 dice: y la mujer dio a luz un hijo. Dio a luz en tiempos de oscuridad, y le puso por nombre Sansón, que significa ¿qué? Luz del sol. Y el niño creció y Jehová lo bendijo, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y ¿qué más? Y Estaol. Este primer punto
Y la pregunta que su padre hizo es: ¿cómo, Señor? ¿Cuál es la manera de vivir del niño? Acompáñeme antes de empezar allá en Números capítulo 6, el versículo 5. Porque la promesa es que este niño iba a ser nazareo. Este niño iba a ser consagrado para el Señor. Y en Números 6:5 dice: todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Léalo conmigo: será santo. ¿Y qué es santo, hermano, amado hermano? ¿Qué es vivir en santidad? Consagrado para Dios, ser como Dios, porque Él es santo, santo, santo. Él es bueno, Él es justo, Él es luz. Dice de hecho en la primera epístola de Juan, el capítulo 1, el versículo 6 en adelante, que el que dice estar en luz y está en tinieblas, ¿qué es? Un mentiroso. Amado hermano, usted y yo debemos vivir en santidad para hacer la luz de este mundo. Amén. La pregunta es: ¿Sansón vivía en santidad? Vamos a ver, vamos a estudiar el carácter de Sansón. Mire, lo primero que puedo decir del capítulo 14 de Jueces es que Sansón era testarudo, caprichoso y bien carnal. ¿Y sabe por qué? Porque desde el versículo 3 este hombrecito empieza a rogarle a sus padres que él se quería meter con una mujer de la región de los filisteos, de las personas que estaban oprimiendo el pueblo de Dios. ¿Y cuál fue el consejo de los papás? Dígale que tiene al lado: no lo hagas. ¿Por qué lo va a hacer? Mire, Sansón, por el voto nazareato que tenía en ese momento, que no es otra cosa sino una consagración divina, donde él debía ser santo, parecerse a Dios, lo escatimó. Y no le pareció quizás tan malo meterse o tener una relación sentimental o emocional con una mujer. ¿Usted se ha escuchado eso de relaciones prohibidas? Este hombre no podía hacerlo. Sus papás le aconsejaron, pero él fue testarudo, caprichoso y quizás un poco carnal. ¿Y qué dijo? Yo quiero esa mujer. No solo eso, podemos darnos cuenta que era bien confiado, ¿no? El versículo 6 dice que el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, pero ¿sabe qué hizo él? Cogió un león y lo despedazó con sus manos, lo mató. Pasó el tiempo, puede leer del versículo 8, y pasados los tiempos él se acercó a un cadáver, y en el voto de nazareato él no podía estar cerca de un cadáver. Entonces mire, ¿cómo es que le decían o no los papás? 0 y va 1. Aquí, 0 y van 2. ¿Usted sabe dónde conoció a esa primera mujer de la que él se enamoró? Dígale el que tiene al lado: en un viñedo. Dígale: ay, ay, ay. Él no podía estar cerca de un viñedo, porque el ángel de Jehová le había dicho que él no podía ni beber ni comer de el fruto de la uva. Y eso es como aquellas personas, ¿no? Que dicen: yo no he pecado. Yo allá estuve en la discoteca, pastor, pero yo no me tomé una. Allá simplemente moví mi cabeza, pero no moví el bote. Cerca, pero no tan cerca. ¿Sí conoce a esas personas? O esas personas que dicen: yo le hablo por WhatsApp a ese que no es mi esposo o mi esposa, pero no me he comprometido emocionalmente. Cerca, pero no tan cerca. Pareciese, amado hermano, que fuese injusto para Sansón. Y yo me acuerdo que cuando yo llegué a los pies de Cristo, cuando llegamos con mi casa, con mis papás, lo primero que se me dijo de ser niño es: no lo hagas. ¿Sí se acuerda? Entonces uno de joven, uno de niño dice: pero ¿para qué voy a ir a la iglesia si todo es no? No puedo ir a las fiestas. Acuerdo que en el colegio hacían chiquitecas, no podía entrar a las chiquitecas. Recuerdo, amado hermano, mira el precio de la unción y la santidad, porque las personas dicen unción, amén, pero ¿usted sabía que unción es consagración? Y la unción es santidad, amado hermano, y es la luz de Cristo por medio del Espíritu Santo en nosotros. Eso tiene un precio. Dígale al que tiene al lado: tiene un precio. ¿Y cuál es? Vivir en santidad. ¿Amén o no amén? Y mira, yo era niño y yo recuerdo, mire, nunca lo voy a olvidar, y me pareció tan injusto en ese momento. Vino una banda que a mí me gustaba mucho, que llamaba Black Eyed Peas a Colombia. La primera vez que venía a Colombia,
Y un amigo del colegio me dijo, yo lo invito, le regalo la boleta. Pues hermano, empecé a estudiar inglés y yo recuerdo que me aprendí los temas y yo todo feliz, la camiseta de los Black Eyed Peas, hermano. ¿Y qué cree que pasó? Quizás como los papás de Sansón me dijeron, no lo hagas. Hermano, qué pataleta que hice. Lloré, moqué, pero ¿qué dije? Eso es por ser cristianos. A todos se nos dice no, no al alcohol, no al cigarrillo, no al adulterio, a la fornication, que a esta carne le gusta, ¿verdad que sí? ¿Cómo así que no? Todo es prohibiciones. ¿Qué libertad puede haber allí? Pero ¿saben? Era un niño. Y el niño no razona como un hombre. ¿Cuántos dicen amén? Cuando era niño, pensaba como niño, dice el apóstol Pablo por ahí en 1 Corintios 13. El hombre carnal, natural, dice en 1 Corintios 2:14, no entiende lo espiritual. ¿Le parece? Locura. Pero gloria a Dios, hoy entiendo. Y si usted se siente así maniatado aquí en la iglesia, es que no me dejan ser, ¿cierto? Y allá afuera, ¿qué le predican? Oscuridad y tinieblas. Usted sea, usted pruebe, usted intente, hágale, que no va a pasar nada. Si no le funciona con ese primer hogar, no se preocupe, vuelva e inténtelo con un segundo hogar, con un tercero, cuarto. ¿O no es así? A los jóvenes, ¿qué se les dice allá afuera? Pues dele la pruebita de amor. Y si no funciona, no hay comunión ahí en la cama, no se preocupe, ahí hay una lista larga. Y uno mira los retos de los influencers de hoy en día. Ya hay una mujer que estuvo con más de 1000 hombres en un solo acto sexual. Esto es abominación delante del Creador. ¿Cuántos dicen amén? Y aún dicen Romanos 1 y 2, en la culpabilidad del hombre, unos conociendo a Dios se alejaron de Él, no lo quisieron conocer y se hicieron sabios en su propia sabiduría. Incautos, ¿verdad? Ni siquiera incautos. Testarudo, caprichoso, carnal, confiados. Pero amado hermano, ¿qué cree que pasó? Y no es una prohibición, por el contrario, si usted vive bajo los principios y fundamentos bíblicos, ese no va a ser una libertad, amado hermano. Usted va a vivir libre de la opresión satánica. Porque déjeme decirle que aunque mis papás me decían no, quizás como Sansón, yo me obstiné al pecado y a las malas decisiones. ¿Y sabe qué recibí? Dice Isaías 53:6, que como ovejas nos descarrilamos todos. Y cuando uno se descarrila, ¿qué pasa con la ovejita? Pues se golpea, pues vienen consecuencias. Amado hermano, toda una vida atado a una inmoralidad sexual. Pensé que la pornografía y la masturbación hacían parte de mi vida. Pensé que el propósito era tener plata. Quizás pensé que era una posición o un cargo. Y mentira, dígale al que tiene al lado, mentira. Tinieblas y oscuridad es lo que quieren llenar nuestro corazón. Pero la luz se fue apagando. Y realmente el propósito que Dios tenía para con nuestra vida se apagó. Durante 14 años, amado hermano. ¿Sabe? Mire, el carácter de Sansón tenía un propósito: ser el libertador. Pero necio e insensato como él solo. ¿Sabe? Se acercó a aquel cadáver. ¿Y qué hizo? Había ahí una miel, comió él y le dio a sus padres. Y llevó el pecado y la profanación a su casa. Y así hay personas alcahuetas que permiten que dentro de sus casas se promueva la fornicación, se promueva los vicios, se promueva el pecado. Clara en la Biblia que los papás no sabían. Y a veces, papás, ¿saben dónde están sus hijos en este momento? Gloria a Dios estar aquí en la casa del Señor, ¿verdad que sí? Denle un fuerte aplauso al Señor. Y si no, ¿qué estarán haciendo sus hijos en este momento, hermano? Papás pastores y el anatema ahí en el cuarto derecho del segundo piso, hermano. Allá, allá, y dígale que tiene al lado, allá, allá. Qué insensatos éramos, ¿verdad que sí? Mire, algo que me llama la atención de Sansón es que él era muy gallito, no muy fuerte para unas cosas, pero para otras ya no era tan fuerte. Y en este mismo capítulo 14 se muestra la debilidad de Sansón y lo manipulable que él era. Porque una mujer, como dice en Proverbios 7, en la astucia de la ramera, hace del hombre fuerte un bocado de pan.
Y usted no conoce a aquellos, mire, yo lo he visto en jóvenes, que con los papás son bien rebeldes y se los carean y lo que sea con usted, papá y mamá. Pero cuando les llega un niño más chiquitico y bien alzado, ¿qué pasa? Lo reduce a una migaja de pan. Otros son fuertes, amado hermano. Quizás no es una mujer o un hombre, pero allá hay una botellita de cerveza. Quizás es un pequeño, amado hermano, que va a imaginar, esto es, perdón la expresión que voy a usar, un bareto, un cachito, como dicen en la cárcel. Estamos yendo a la cárcel, toca hablar allá también así de esa manera. Mire, algo chiquitico que puede dominar un hombre, que puede, amado hermano, cambiar la historia de una familia. Tremendo, ¿no le parece? ¿Cuál es el consejo en esta mañana? Sin santidad nadie verá al Señor. Sansón tenía unos mandatos claros. Él tenía que ser la luz para la sociedad, pero con su carácter, ¿qué estaba haciendo? Totalmente todo lo contrario. Y yo quiero enseñarle a usted algo en esta mañana. Que Dios te use o que el Espíritu Santo venga y se manifieste en tu vida no quiere decir que usted sea aprobado por Dios. Amén. Porque Él usa hasta un burro, Él usa una piedra, hermano. Si usted es usado por Dios, es mera gracia de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué fruto hay en tu vida? ¿Cuánto amor de Cristo hay en ti? ¿Cuánta compasión? ¿Cuánta santidad? ¿Cómo saber si soy santo pastor? Si soy santo pastor. Léase Gálatas capítulo 5, del versículo 16 en adelante. Le devuelvo la pregunta entonces: ¿cuánta obra de la carne hay en usted? ¿Se aira fácilmente? Dice en Hebreos 13:5 que todo lo que hagamos lo hagamos sin avaricia. ¿Cuánta avaricia hay en su corazón, amado hermano? ¿Cuántos celos, maledicencias, pleitos? Ayúdenme. Fornicación, adulterio, temas de ocultismo, brujería, ociosidad, injuria, ¿qué más hay en nuestro corazón? La Biblia declara, ¿no? Ahí en Gálatas 5, si vivís en el Espíritu, ¿qué debemos hacer? Andad pues en el Espíritu. Amos 3:3. ¿Cómo caminarán dos si no estuviesen de acuerdo? Pero le pregunto, ¿y qué lo está direccionando a usted? Y al pastor, ¿sabe qué a veces lo direcciona? La ira. Y entonces dice Santiago 1:20 que en la ira de Jehová no actúa la justicia de Dios. Discúlpeme, en la ira del hombre no actúa la justicia de Dios. ¿Y qué me está? Ay, Señor, me dirigió, fue la ira. ¿Ahí qué hacemos? Convocar ayuno y oración, amado hermano, porque eso se mata a punta de ayuno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué está dirigiendo tu vida? A Sansón, mire, lo estaba dirigiendo el capricho. Sí, el Señor venía, había una promesa, Él era, pero lo estaba dirigiendo cosas que no estaban bien. Una mujer, quizás puedo, pero no tanto. Bien vengativo que sí fue, ¿no? Pues es capítulo 15 al 4 al 7. Pero antes de llegar allá, ¿usted cree que vivir en santidad hoy en día es fácil? Mire, he hablado con varias personas. Me decían, pastor, yo quiero hacer ese negocio. Y es que todo el mundo hace ese negocio para prosperar. Y uno dice, bueno, hágale entonces. Pero dice, pero espere, el negocio es esto, esto y esto y esto. Y a veces uno dice, hermano, lamentablemente le tengo que decir que eso es ilegal. Y uno dirá, pero pastor, ¿cómo? Si todos lo hacen de esa manera, si todos surgen, mire el hermanito aquel, mire el vecino aquel. Hermano, usted viva en santidad. Dígale al que tiene al lado, usted viva en santidad. No se preocupe por lo de este mundo, porque la orilla y el orín lo va a corromper. Pero usted preocúpese por agradarle primeramente a Dios. Viva en santidad. Y la santidad también, ¿sabe qué es? Dígale al que tiene al lado, vivir en legalidad. No nos gusta, porque queremos todo rápido, porque las tinieblas y la oscuridad sí han cubierto toda la tierra. Pero decía aquel joven, pero pastor, ¿cómo lo voy a hacer? Quizás tener esa posición, ese cargo en esa empresa. Si todos lo hacen de esta manera, tienen que hablar mal de esta otra manera. ¿Cómo me voy a ganar la vida si yo tengo que ser el correcto y el bobito de la empresa? No, hermano, usted no está haciendo ningún bobito. Si usted hace las cosas bien, hay un Dios que nos ve.
Y esa santidad que usted demuestra y esa luz que está en usted tiene también una recompensa, ya sea aquí o en el reino de los cielos. Pero yo y usted me preocupo más por el reino de los cielos. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Cómo vivir en santidad en estos tiempos? Donde, amado hermano, es que allá afuera antes tocaba hasta buscar la chamba, decía Jesús, y usted a cortejar a una mujer y preparar el camino y venga a ver. Hoy en día hay ofrecimiento. Si usted quiere estar con una persona, usted dispone y ya. Todo es así expresa, amado hermano. ¿Cómo vivir en santidad? Hacer las cosas bien como pastor, sin manipular a las personas, sin manipular desde el templo, amado hermano. Usted viese tanto lo que nos muestra en redes sociales, cómo está el cuerpo de Cristo, y es preocupante. Pero hay una promesa: sobre nosotros nacerá Jehová y se verá manifestada su gloria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo ser fiel en una casa? ¿Cómo demostrar el amor? Eso es vivir en santidad, amado hermano. Que usted, amado hermano, es difícil lidiar con el carácter de otra persona, su esposo o su esposa, lidiar con el carácter de sus hijos, y usted queriendo tirar la toalla. Quizás en la congregación lidiar con el carácter de sus hermanos, de sus líderes, de sus ovejas, es difícil. Anoche hablábamos con un pastor, tuvimos la comunión con unos pastores amigos, y ellos se tomaron un break porque no aguantaron el voltaje. Decían: pastor, fue muy difícil y nuestro hogar se estaba yendo a pique. Y sabe, con gran compasión los vi, porque es válido, hermano, pedir ayuda. ¿Cuántos dicen amén? Porque mejor dos son que uno. Si uno cae, ¿qué hace el hermano? Venga, lo levante, no se preocupe. Y si usted se siente de esa manera, un poco estancado, en quietud, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Algo está formando en el carácter de mis hermanos pastores. A veces, ¿y qué si las cosas no se dan como lo esperamos? ¿Y qué si el ministerio no reverdece como lo pensábamos? ¿Y qué, amado hermano, si el dinero no llega? ¿Qué va a hacer? Dígalo conmigo: seguir esperando en el Señor, porque los que esperan en Jehová, estos tendrán nuevas fuerzas. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dígale al que tiene al lado: no se rinda, hermano, no sea como Sansón. Era astuto, enamoradizo, orgulloso, lujurioso, y Dios lo seguía usando. Achachay. ¿Por qué lo usaba? ¿Por qué usaba este tipo de personas? Porque tenía amor para con un pueblo. Y vuelvo y lo digo: que el Señor te use no quiere decir que seamos aprobados por Dios. ¿Usted sabía cuántas veces vino el Espíritu de Dios sobre Sansón? Dígale al que tiene al lado: 3 veces, haciendo todo el estudio. ¿Y usted sabe cuántas veces Sansón clamó a Dios? Dígale al que tiene al lado: 2 veces. En toda su vida, hermanos. Quiero terminar este tema de la santidad, y es porque, mire, en el capítulo 14 nos cuenta una historia, en el capítulo 15, que vinieron más de 1000 filisteos en contra de Sansón. Y Sansón cogió una quijada de asno, ¿se acuerda? ¿Y qué hizo? Mató a los 1000. Pero porque vino el Espíritu Santo, ¿cómo no? Con el Espíritu Santo, ¿quién no? Entonces vino el Espíritu Santo, y bueno, pero al terminar esta batalla, dice la Biblia que a Sansón le dio una gran sed. Y era tan tremenda esta sed que Sansón dijo: Señor, quítame la vida. Señor, estoy que me muero. O sea, realmente vivió una bien pesada, así como la que a veces tenemos cada uno de nosotros. Nadie sabe lo que el hermano está viviendo, ¿verdad que sí? El primer punto es la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero mi segundo punto es la comunión con Dios. Porque para que usted pueda hacer luz, necesitas tener comunión con el Señor. Oración, ayuno, deleitándonos con la palabra, con la armadura de la fe, teniendo comunión. Amén. Y mire qué tremendo, porque Sansón, siendo el fuerte y el musculoso, bueno, se presume que no era musculoso, porque se sorprendían de la fuerza. O sea, yo me imagino que era un hombre normal, el Espíritu Santo venía y él tenía una fuerza sobrenatural. Pero cuando viene la aflicción, cuando viene la prueba, ¿sabe qué pasa con Sansón? Ahí sí clama. Y dice allí que él empieza a clamar, las aguas, en la tierra seca se abrió, y se abrió el pozo de Enjacoré, que significa el pozo de los que claman. Dice la Biblia que él tomó de esas aguas y cobró ánimo. ¿Y
qué tremendo que cuando nosotros, amado hermano, estamos en tremendas aflicciones, ahí sí clamamos a Dios. Pero no, ¿y por qué no cuando estamos también en la victoria? ¿Y por qué no cuando estamos también en la estabilidad? El Salmo 107, en casi la mayoría de sus salmos dice: y en la angustia clamaron a Jehová y Él los libertó de sus aflicciones. Se encendió este fuego, otra vez luz para la sociedad, para el pueblo de Dios. Pero algo que me sorprende y le quiero llamar la atención, y a mí mismo, es que después de que Dios responde semejante petición, ¿sabe qué hace este hombrecito llamado Sansón, luz del sol? Va y se mete con una prostituta y se comporta como un hombre, como si no hubiese sido ungido. ¿Dónde está eso? Ahí un versículo después, mire, capítulo 16, versículo 1. Fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Y le quiero decir algo muy lamentable que yo no me había dado cuenta y conmovió mucho mi corazón. En el capítulo 15 fue la última vez que el Espíritu Santo vino sobre Sansón y no volvió. Y yo no sé cómo veas al Espíritu Santo. Algunos lo ven como fuerza, otros como poder, otros, amado hermano, como una herramienta, como una cosa. Pero el Espíritu Santo es más que eso. Él es Dios. Él es una persona con emociones, con intelecto y con voluntad. Y Sansón, amado hermano, después de que se le fue correspondida su petición, le importó 5 y fue, amado hermano, y pecó. Y fue y falló y se revolcó y pisoteó la sangre de Cristo. Amado hermano, he visto cómo muchos pasan aquí adelante, reciben el fuego. Unos caen, otros lloran, otros son libres, otros tiemblan. No sé cómo lo hace el Señor, porque simplemente somos testigos del dinamis de Dios. Pero ¿de qué sirve si usted al salir de este lugar como Sansón vuelve y se revuelca con la porquería? Vuelve a las tinieblas y a la inmundicia. Perdóneme, le hable de esa manera, pero si yo no lo hago, amado hermano, la consecuencia sí se lo va a advertir a usted. Por eso hoy es un llamado. Hay unos que quieren irradiar luz, pero con su propia fuerza, y lo que están haciendo, amado hermano, es fuerza y nada de espíritu. Eclesiastés 10:10 que dice: si el hierro se embotare, habría que aplicarse el doble de fuerza. Más tú, más la sabiduría es provechosa. Si usted está haciendo mucha fuerza, las cosas no se están dando, las puertas no se están abriendo. Amado hermano, dígame, ¿quién abre una puerta a las patadas? Un rebelde, ¿verdad? Un grosero. Mi hijito tiene 3 años y no sé quién le enseñó a darle patadas a la puerta. ¿Y qué le tocó hacer al papá? ¿Crianza respetuosa? Sí, claro, respetuosa. Abrir esa puerta y nunca más lo vuelve a hacer. Porque al hijo que se ama, se corrige. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Si usted es como esos hijos rebeldes, su papi celestial lo ama mucho. Y allá, y pau por la colita. ¿Cuántos dicen amén? Sansón golpeando la puerta, hermano. Sansón, dice el Salmo 35, ¿no? Por un momento será su ira, pero su favor para siempre. Y aunque la noche oscura traiga lágrimas, el sol de justicia que trae salvación, gozo, alegría. Ay, Sansón, dígalo conmigo. Ay, Sansón. Ay, Sansón. Algo que me revela el capítulo 16 es que él, estando en Gaza, vinieron a atraparlo los filisteos. Pero mire, dice el versículo 3 que Sansón estaba dormido hasta medianoche, pero él, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, una fuerza sobrenatural, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que estaba delante de Hebrón. Mire, que usted tenga dones y talentos, los dones son irrevocables. No quiere decir que el Espíritu Santo esté en ti. La última mención del Espíritu Santo sobre Sansón fue en el capítulo 15. Pero en el capítulo 16 ya era Sansón haciendo fuerza él solito. Hágalo así conmigo. Ay, Sansón.
Ay, Sansón. La primera vez que clamó Sansón, ¿cuándo fue? En la aflicción. Y hay una segunda vez del clamor de Sansón. Pero antes de llegar allá, ¿qué pasó con Sansón? Conoció una Dalila. Y esa Dalila sí que estaba bien bonita, amado hermano. Y aquella Dalila que quería, dice Proverbios 7, traspasar el corazón del incauto. Esa es la artimaña de la ramera. Yo quiero enseñarle a usted que no solo hablemos de mujeres, porque es que a veces dicen, pastor, usted sí es bien machista. No, ni siquiera estoy hablando de una persona. Este espíritu de ramera puede ser la plata, que quiere traspasar el corazón de muchos fuertes en la fe para reducirlos a una migaja de pan. Esto puede ser quizás ídolos que levantamos quitándole el primer lugar al Señor. Estaba viendo que se cerró una iglesia en México muy famosa por un pastor cantante muy famoso, y dejó el pastor muy famoso de predicar en aquella iglesia, y porque él ya no predicaba, la iglesia se dejó de congregar, y sin darse cuenta habían levantado un ídolo de un pastor y no del Señor. Y yo hoy quiero enseñarle, Brian Parra no tiene nada que ofrecerles, el evangelio de salvación, pero soy un hombre, dice en Santiago 5, con pasiones semejantes. ¿Cuántos dicen amén? Fallamos, reímos, nos equivocamos también. Si usted pone su mirada en mí, hermano, grave error, porque muchas personas se han ido de la congregación porque se frustran, porque sienten que yo pareciese ser Dios y los puedo consolar, los puedo animar. Grave. Por eso Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, Él jamás te va a fallar. Los hombres vamos y venimos. Hermano, no le respondí su llamada ni su mensaje, quizás no lo saludé, lo miré mal. Hermano, usted debe entender y madurar en la fe, que tú necesitas es que Cristo te mire con agrado, que Él sonría cuando tú realmente te guardas en santidad, cuando tú realmente, amado hermano, vives en comunión con Él. ¿Sabe? Le voy a contar un sueño de Kathryn Kuhlman. Un día Kathryn Kuhlman se soñó que entró Jesús a una iglesia, y vino a uno, lo abrazó y le dijo, uy, mi hijito amado, y le sobaba la cabecita así, lo más de chévere. Y siguió derecho el Señor Jesús, y al segundo lo miró de lejos y le hizo así, que todo estaba bien, y se le sonrió, y el otro se sonrió. Pero al tercero simplemente lo miró y siguió derecho. Y esta mujer de Dios al despertar dijo, Señor, primero, ¿cuál soy? Me imagino, porque no quiere saber, ¿cierto? El más cercano, el más lejano. ¿Y por qué pasa esto, Señor? Y dice ahí en el libro que leo, que el Señor le respondió y le dijo, es que el primero era un bebé espiritual, y al bebé, ¿qué hay que hacerle? Pues unos tratos especiales, consentirlo, amamantarlo, apechucharlo. El segundo ya era un niño, pero el que es maduro en la fe entiende que con una sola mirada todo va a estar bien. El justo por la fe vivirá. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Qué eres? ¿Un bebé, un niño o un maduro en la fe? No es válido. Si es un bebé, es válido, hermano, pero para eso tenemos escuelas de formación bíblica. ¿Cuántos dicen amén? Para eso usted tiene la oportunidad de servirle al Señor en una comunidad y ser forjado su carácter con el carácter diferente y feo de otras personas. Jamás vas a encontrar una iglesia perfecta, amado hermano, porque si es perfecta y usted llega, hermano, hasta ahí llegó la perfección. Tenemos que aprender a someternos los unos a los otros. Tenemos que aprender a ser humildes y mansos de corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y madurar. Sansón, vino esta mujer llamada Dalila, lo dejaba dormir en sus piernitas. Ay, qué bonito, ¿verdad? Que sí, muy incauto. Pero dormido fue donde llegó su caída. Y hay de los que duermen, amados hermanos, porque ya no estamos teniendo comunión. Hay mucho trabajo, dirán unos. Pastor, me toca muy duro. Otros dirán, pastor, es mi familia. Otros dirán, es el gato, es el perro. Otros dirán, no tengo ni idea.
créame que las redes sociales es una gran Dalila para estos tiempos, porque usted sin darse cuenta empieza ya a ventanar y ya casi me voy a dormir y dele, y dele, y dele. Y dice que el pecado en Santiago 1 entra es por la concupiscencia del hombre. ¿Qué es lo que está viendo, amado hermano? ¿Con qué se está contaminando? ¿Y sabe qué pasó con Sansón? Se quedó dormido. ¿Cómo despertar del trance, amado hermano? Dígalo conmigo: forzándome a buscar a Dios. No hay de otra. Si su mano derecha le es tropiezo para que usted deje de buscar al Señor, hermano, quite ese trabajo. ¿De verdad usted va a preferir un trabajo que la primogenitura? ¿Usted va a preferir una estabilidad, amado hermano, que al Espíritu Santo? Si esa es su fe, amado hermano, van a venir consecuencias. Y justo en la aflicción vas a perder ese tiempo, porque Sansón, ¿qué perdió? Tiempo. No pierdas tiempo. Pone en primer lugar al Señor. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Porque el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de heredar el reino de los cielos. ¿Cuántos siervos sabemos en esta mañana? Usted dirá: no soy siervo, soy amigo. Sí, antes de ser amigo usted tiene que ser siervo. ¿Cuántos dicen amén? Sea siervo, sírvale al Señor. No es tiempo de estar en quietud. Ay, hermano, dígale al que tiene al lado: no es tiempo de estar en una silla. Cristo viene pronto y usted ya no puede estar calentando silla, porque usted ya tiene mucho para dar. Aquí hay personas con dones, con talentos, pastores, misioneros, evangelistas. ¿Qué haces en una silla? Desempólvate. Tienes que servirle al Señor. No vaya a ser que llegue el labrador y no estés dando fruto y seas cortado y echado en el fuego y donde hay crujir de dientes. Tienes que estarle sirviendo al Señor y dar fruto. Sansón se quedó dormido. Deberían oler a rico esas piernitas de Dalila, amado hermano. El champú a gugú, yo no tengo ni idea. No sé cómo lo esté seduciendo el diablo, porque ese sí sabe cómo entrarle a uno, amado hermano. Ese tiene paciencia, y en el momento que usted da papaya, coge la papaya, el mercado, los brazos. Ese es un abusivo completo. Sansón, ¿cuántas veces no dijo ahí en el capítulo 16? No, yo soy fuerte más que los otros. No, confiado en que Dios siempre iba a estar con él. Y porque hoy pecaste y no tienes consecuencias de una vez, amado hermano, no quiere decir que la ira de Jehová no esté pronta a venir. Mire esto tan tremendo. Adán pecó en Génesis 3, pero murió en Génesis 5:5. ¿Y sabe cuántos años pasaron? Más de 900, 800 años. La genealogía en Génesis 5 no fue instantánea. Y aunque sí salieron, amado hermano, ahí del huerto, empezaron las consecuencias. Dice: y Adán murió en Génesis 5:5. Y que hoy estés en pecado y supuestamente no estés pasando algo, ciertamente dice que el hombre que pecare, este mismo morirá. Toda acción tiene una reacción, amado hermano. Mire, esta semana que fui a la cárcel, la semana pasada que fui a la cárcel Modelo, allá todos son inocentes. Y usted empieza a aconsejar y no, es que yo era bueno y me convencieron y abrí mis ojos y ya tenía 3 muertos, dijo uno. Y yo, ay, 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 pobrecito, ¿cierto? No, pero no nos vayamos tan allá. ¿Quién se despierta y dice: hoy me voy a agarrar con mi esposa? ¿Hoy voy a caer en adulterio? Es que eso no empieza así, hermano. Se empieza a llenar la concupiscencia hasta que, dice en Romanos 1, se endurece este corazón. Usted empieza a caminar bajo Satanás, hermano. ¿Qué pasó con Sansón? Ay, Sansón, ay, Sansón. Versículo 19. Y ella, que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Guedejas. Y comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras, como las otras veces, y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Las fuerzas de quién venían? Del Señor. Amado hermano, cayó el hombre de Dios.
Qué vergüenza para los hebreos, qué vergüenza para los que atestiguan cuando un hombre de Dios cae, ¿verdad que sí? Una esperanza, versículo 22, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer. Mira, hermano, quizás usted hoy viene rapado, y no hablo de Jesús ni del pastor Harold. No, porque usted va a salir y ya no lo saluda, ese hermano debe estar en pecado. No, amado hermano, está hablando espiritualmente. Si usted esta semana cayó, si usted esta semana se revolcó con los cerdos, anoche caíste en masturbación, en pornografía, antes de llegar peleaste con tu familia, con tu esposo, con lo que haya pasado, hay una esperanza, y es que el cabello vuelve a crecer. Para algunos, ¿cuántos dicen amén? ¿Y esto qué quiere decir? El paso hermenéutico, ¿cuál sería? Hermano, que usted en esta misma mañana puede restaurar su comunión con Dios. Que usted en esta misma mañana puede confesar y renunciar con su boca. Yo recuerdo el día que estaba demasiado llevado por el pecado, de verdad demasiado llevado. Usted si supiera cómo era, hermano, créame que un valiente estar aquí, y honro a las personas que conocieron mi pasado y permanecen aquí en la iglesia, porque entienden que el Señor puede cambiar corazones. ¿Cuántos dicen amén? Pero hubo un día, amado hermano, que el acto sexual no me llenó, que las multitudes del diciembre del 2020, ver un Movistar Arena lleno y ver mi foto en una de esas pantallas y recibir aplauso, no me llenó. Y una camioneta bien bonita que me decían Don Brian, cuando la perdí el Brian, no me importaba, hermano, pero lo mejor no me llenó. Y quizás como Sansón, porque ¿sabe cuál fue la consecuencia de Sansón? Siendo luz, vino oscuridad sobre sus ojos, porque le quitaron los ojos. Dejó de ser la luz del mundo. Nada nos va a llenar. Pero el día que la luz del mundo, Jesucristo, se volvió a revelar a mi vida, amado hermano, tuve que tomar una decisión. Y hoy le hablo a aquellos que se sienten perdidos a consecuencia del pecado. Quizás como el apóstol Pablo dice: miserables de mí, queriendo hacer lo bueno no lo hago, sino hago el mal que no quiero hacer. Has intentado perdonar, no lo has logrado. Has intentado avanzar, te sientes más estancado. Has intentado dejar los vicios, la marihuana, la cocaína, el éxtasis, no sé, el alcohol, lo que sea, la ira, la obra de la carne, los celos, las contiendas, el desánimo, y no lo has logrado. Quizás es porque estás sin visión, quizás es porque la luz se ha apagado. Pero hoy tengo una buena noticia para ti, y es que la luz de Cristo está en esta mañana, en este lugar. No se ha olvidado de ti. Dele un fuerte aplauso al Señor. Tu pecado no es más grande que la gracia de Jesucristo. Tiene que afligirnos el Señor. Tuvo que morir mi padre. Tuvo, amado hermano, que mi esposa pedirme el divorcio. Tuvo, amado hermano, que perder un hijo, bueno, era pequeñito. Tuve que quedarme sin trabajo. Tuvo que pasar 1000 cosas, porque las cuerdas de amor del Señor nos seducen para que nos rendamos a Él. Son de amor. Pero tuve que yo tomar una decisión y decir: o soy santo, o soy luz, o soy de tinieblas. Probé las tinieblas y no me sació. Por el contrario, cada vez más dolor. Por el contrario, cada vez más tristeza. Por el contrario, cada vez más desaciertos. Pero quizás como la mujer de flujo de sangre, tan inmundo, tan pecador, no merecía nada, pero al acercarme a Cristo, si tan solo tocar el borde de su manto, ¿cómo tocar algo tan santo? ¿Cómo tocar algo tan digno? Pero hermano, era tanta la necesidad, era tanto el vacío, que dije: Señor, si tú no me cambias, mátame. Señor, si tú no me cambias, si no voy a ser un buen padre, si no seré un buen esposo, ¿para qué un pastorado, un ministerio, si no hay santidad, si no hay una conversión genuina? Y quizás la multitud, amado hermano, eran mis pecados, pero con la humildad me acerqué a Cristo. Él extendió su mano, amado hermano. No me golpeó, no me pisoteó. El mundo te hace eso. El mundo cierra la puerta y despiadadamente te humilla. De Sansón se reían, era el hazme reír de la nación.
lo por debajearon. Pero Cristo, con sus brazos abiertos, vuelve y nos acobija, vuelve y nos restaura. Hijito, hijito, te amo, tengo un propósito contigo. Nos limpia nuestras heridas. Salmo 147:3. Venda nuestras heridas al del quebrantado de corazón. Hijito, todo va a estar bien. Perdiste tiempo, perdiste oportunidades, perdiste una posición, no sé qué hayas perdido. Sansón, amado hermano, olvidado por la sociedad, olvidado, amado hermano, quizás por todos, pero aún mientras haya vida, hay esperanza. Y quiero terminar en esta mañana, porque dice, lo trataron como un juguete, pero quiero leer el versículo 25 del capítulo 16. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Mire, présteme atención aquí, versículo 26. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Mire, yo quiero que usted entienda, hermano, en el nombre de Jesús, su guiador no puede ser una persona. No puedo ser yo como pastor, se va a frustrar. Qué lamentable que la última mención del guiador de nuestras vidas, que es el Espíritu Santo, se hizo en el capítulo 15. Pero en el capítulo 16, ¿quién lo empezó a guiar? Dígale que tiene al lado: un joven. Y quiero que usted piense en este momento en la diferencia entre Moisés y Sansón. Porque en el capítulo 32 de Éxodo, el pueblo de Dios, igual que Sansón, amado hermano, levantaron ídolos. Se fueron a botes, pecaron, levantaron un becerro de oro. Y el Señor se enojó tanto que, amado, en ese solo día murieron más de 3,000 personas. Vino el pecado, la desobediencia. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Que en el capítulo 33, ¿qué dijo el Señor? ¿Qué dijo Moisés? Señor, si tu presencia, si tu Santo Espíritu no ha de ir conmigo, no me saques de este lugar. Pero Dios, ¿qué le dijo? Voy a enviar un enviado. Yo no iré, porque si voy los mato a todos, pero voy a mandar a alguien para que los guíe. ¿Y cuál es la diferencia de Moisés y Sansón? Que Sansón prefirió el alguien que no la presencia de Dios. Y yo le pregunto a usted, ¿por qué Sansón no dijo: no, que tu espíritu venga una vez más en mí? Porque David en el Salmo 51, un entendido en la fe, dijo: no quites tu espíritu de mí, no me eches fuera de tus atrios. Porque un hijo de Dios prefiere estar con su papá que con lo que le puede ofrecer su papá, hermano. Sansón o Moisés. Dígalo conmigo: Moisés. Si la presencia de Dios no está conmigo, ¿para qué fuerzas nuevas? ¿Para qué obtener otro ministerio? Si le va a volver a pasar lo mismo, hermano. ¿Para qué otra vez recuperar un hogar? Si va a volver a fallar. ¿Para qué otra vez tener plata en su bolsillo? Si se va a volver a ir a botes, amado hermano. Pero ¿cuál es la promesa? Pero si el Espíritu Santo está en ti, no vas a fallar. Si el Espíritu de santidad, dice Romanos 1:4, está en mí, no va a dejar que yo peque. Si el Espíritu Santo está en mí, va a refrenar esta lengua, amado hermano, es bien venenosa. Si el Espíritu Santo está en mí, Él va a soplar y me va a llevar justo donde yo quiero estar. A veces trae fama para probar nuestro corazón. A veces nos deja inquietud a ver qué vamos a hacer, para donde Él nos dirija, porque Él es el que nos dirige. Juan 16:13, el Espíritu de verdad nos va a guiar a toda verdad. Salmo 143, versículo 10, dice que tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Donde Él nos lleve, todo va a estar bien. ¿Qué prefieres? ¿Lo material o lo espiritual? ¿Lo finito o lo infinito? Hoy pon tu mirada en lo espiritual. Hoy pon tu mirada en lo invisible. Él va a arreglar todas las cosas. Él va a poner en orden tu vida. ¿Sabe qué hizo Sansón? Una vez más, hacer fuerza.
Sí, murieron muchos filisteos. Sí, murió como todo hombre. ¿Y qué pasó después? Volvieron y se apartaron de Dios. Pero Jesucristo murió solo una vez y trajo salvación y sanidad. No seas como Sansón, sé como Jesús. Ponte de pie, por favor. Iglesia, si luz quieres ser, no basta solo con aparentar brillo. Fortalece tu comunión con Dios. Camina en santidad y deja que su luz brille a través de ti. Brilla en medio de las tinieblas y no permitas que el enemigo apague la llama que Él ha puesto en tu interior. Tú fuiste llamado a iluminar. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Tómenle una foto, por favor. Postéela, hermano. Usted postea hasta un partido y no va a postear la conclusión del sermón de hoy. Vamos a orar. Cierren sus ojos, por favor.